El robo de la Gioconda. La Gioconda o Mona Lisa es un cuadro que no necesita presentación. Seguro que en cuanto lo he nombrado se te ha venido a la cabeza. Representa a una enigmática mujer con una media sonrisa, con un paisaje de fondo, ataviada con un traje típico del siglo XVI. Todos sabemos que su autor es Leonardo da Vinci y que está en el Museo del Louvre de París. Pues antes de contar cómo este cuadro tan singular desapareció durante 800 días, vamos a presentarlo un poquito. Vamos a ver cómo llegó hasta el Louvre. Bueno, la cuestión es que durante una temporada Leonardo da Vinci estuvo bajo el patrocinio de Francisco I de Francia a principios del siglo XVI. Cuando murió, el propio rey compró buena parte de la obra del pintor italiano. Bueno, pintor entre otras muchas cosas, porque también era escultor, inventor, etcétera, etcétera. De manera que desde el siglo XVI ese cuadro estaba en Francia. Después de la Revolución, estos cuadros del rey pues pasaron a ser, digamos, del pueblo y fueron exhibidos en el Palacio del Louvre, antiguo palacio real que se reconvirtió en un museo, para que todo el mundo tuviese acceso a las obras de arte. De manera que el pueblo francés lo consideraba como algo propio. Contrariamente a lo que muchos piensan, este cuadro no está pintado sobre tela, sino sobre una plancha de álamo. Y es uno de los más representativos ejemplos de la técnica del sfumato propia de Da Vinci. Pero no vamos a detenernos en los aspectos técnicos ni propiamente artísticos, porque no es este el lugar. Sería más apropiado para algo más visual, como un vídeo. Sino en otra característica más, que es su tamaño, que es que medía como 77 centímetros de alto. Bueno, mide 77 centímetros de alto, es decir, le falta poco más o menos un palmo para llegar al metro, y 53 centímetros de ancho, un poquito más de medio metro. Estos datos serán importantes cuando entremos en la narración de cómo pudo desaparecer este cuadro del Museo del Louvre. Hoy sabemos que este cuadro desapareció el domingo 21 de agosto de 1911. Pero como los lunes el museo cerraba, no fue hasta el martes cuando un pintor llamado Louis Béraud, que era copista de obras de arte, entre otras cosas, fue el primero en notar su falta, nada más llegar al Salón Carré donde estaba expuesto el cuadro. Fue un momento de confusión y el personal del museo se puso a buscarlo por todas partes. Aquello dice, ¿a quién lo habrá descolgado para hacer algo? Fueron a la sala de recién estrenada, una sala de fotografía, donde se hacían fotografías a los cuadros más famosos. Lo buscaron por todas partes, pero no se decidían a dar la noticia de que aquel cuadro había desaparecido. Pero al final no les quedó más remedio que dar la alarma y avisaron a la policía. El museo estuvo cerrado una semana y seguían buscando y haciendo comprobaciones. Y el primer efecto fue que se formaron largas colas para ver el espacio vacío que había dejado aquel cuadro, los 4 clavos donde estaba sujeto, etcétera, etcétera. A todo esto había un gran revuelo en la prensa. Digamos que había conseguido una fama inusitada este cuadro. Tenía el morbillo del suceso, etcétera, etcétera. Y la policía iba dando palos de ciego. Y las primeras investigaciones se centraron en 2 personajes realmente famosos. El poeta Apollinaire y un pintor que entonces empezaba a despuntar, que se llamaba Pablo Ruiz Picasso, que por aquella época estaba allí en París. ¿Y por qué sospechaba de ellos la policía? Porque formaban parte de las nuevas vanguardias, así un poquito más extremistas, que les gustaba llamar la atención y que criticaban el arte académico que imperaba en la época. A Picasso le interrogaron, pero Apollinaire fue encarcelado.
La verdad es que ellos no tuvieron ninguna relación con el robo de la Gioconda. El que sí estuvo relacionado con el robo anterior de unas estatuillas fue un secretario de Apollinaire. Quizás todo juntado hicieron que cayesen las sospechas sobre ellos, pero los tuvieron que soltar y dejarlos en paz porque no habían pruebas. La policía se empezó a preguntar quién puede haber robado la Gioconda, pero sobre todo, ¿para qué? Venderla es realmente difícil. Y es lógico. Si a ti te viniesen y te ven con el cuadro, yo qué sé, con el cuadro de las lanzas de Velázquez, aunque te lo diesen regalado, ¿lo comprarías? ¿Para qué? ¿Para tenerlo en casa encerrado? Porque todo el mundo lo conoce. Es imposible vender eso en un mercado abierto. Fue pasando el tiempo. La policía no lo encontraba, no había más sospechosos plausibles, de tal manera que hasta incluso dejó de estar en el catálogo del museo, la daban por definitivamente perdida. Hasta que... el mismo día que se cumplían 2 años y 111 días de su desaparición, se capturó a un tal Perugia, que tenía el cuadro en su poder. El detenido intentó vender el cuadro original al director de la Galería degli Uffizi de Florencia, Alfredo Geri, quien se hizo acompañar de la policía. El tal Perugia alegó que su intención era devolver la obra a su verdadera patria, a Italia, y que solo era víctima de un estafador. Los tribunales de justicia lo condenaron a 1 año y 15 días de prisión, que luego redujeron a 7 meses y 9 días. Antes de regresar al museo, la pintura se exhibió en Florencia, Roma y Milán. Bueno, esta es la narración escueta de los hechos, pero nos hemos quedado todavía con las ganas de saber cómo ocurrió todo y si realmente las intenciones de este tal Perugia eran esas intenciones tan patrióticas. Pues a ello vamos a continuación. Ya sabiendo los hechos, vamos a analizar la historia interna del suceso. Vincenzo Perugia era un carpintero italiano nacido en 1881 en Dumenza, en la Lombardía italiana. Era aficionado a la pintura y a la decoración. Emigró a Francia en busca de mejor fortuna, atraído por aquella ciudad que era el centro del arte mundial, sobre todo a principios del siglo XX. Pero la verdad es que no tuvo demasiada suerte, iba haciendo trabajillos y entre otras cosas fue contratado como operario del Museo del Louvre. Y este fue el hombre que robó el famoso cuadro. ¿Cómo lo hizo? Pues de una manera asombrosamente sencilla. El hecho de que trabajase en el Louvre suponía que se sabía de memoria, había observado minuciosamente las costumbres de los guardas, sus rondas habituales, que se repetían con una rutina insistente. La noche del 20 de agosto de 1911 se escondió en un armario del museo y salió a primera hora de la mañana del día siguiente, el 21 de agosto. Era descanso semanal, domingo y luego el lunes. Caminó entonces hasta el Salón Carré y descolgó la Gioconda. El cuadro estaba colgado de una manera especial, con 4 clavos de hierro, que hacían que la obra debiera desplazarse de una manera y un orden concreto para poder descolgarla. Gracias a unas herramientas que llevaba consigo, pudo retirarla de la pared. Escondió la madera bajo su brazo, dentro del abrigo, y se dirigió a una escalera de servicio. Allí aprovechó para desmontar la tabla de su marco y envolverla en una sábana blanca que llevaba. O sea, había desprendido la tabla donde estaba la pintura del marco y la envolvió en una sábana blanca. Por la escalera llegó hasta una puerta que llevaba al Cour du Suffix, desde donde podía llegar fácilmente al Cour Visconti y escapar.
Pero surgió un problema. Perugia se encontró la puerta cerrada con llave, y eso no estaba previsto. Así que decidió desmontar la manija de la puerta, pero ni aun así consiguió abrirla. De repente oyó los pasos del guarda que se acercaba hacia su ronda habitual. Apareció al pie de la escalera. Al oírlo, el ladrón escondió rápidamente la manija que acababa de desarmar y le pidió al guarda, sencillamente, que le abriese la puerta. El ladrón vestía como los empleados del Louvre y el guardia, confiado, le abrió la puerta, sin ver el paquete rectangular envuelto en una tela blanca que Perugia había dejado en el suelo a su lado, mientras trabajaba en abrir la puerta. Vamos, que le chocara. Eran las 7:30 de la mañana del 21 de agosto, cuando Perugia salió finalmente al Cour de Sphinx, al patio de la Esfinge, y atravesó el Cour Visconti, de donde salió del museo. Ya en la calle se dirigió hacia Pont du Carrousel con la Gioconda bajo su brazo. Hasta aquel momento hacía más de 100 años que la obra se conservaba en el Louvre. Durante prácticamente un mes, el caso apareció en primera plana de los periódicos. Le Petit Parisien mencionaba la enigmática sonrisa casi todos los días. Los habitantes de París mostraron un sentimiento de dolor personal. Habíamos dicho que el pueblo francés, y especialmente el de París, consideraba aquello como algo propio. Acudían en masa para contemplar el hueco dejado en la pared, para inspeccionar las alcayatas que habían sujetado la Gioconda. En el exterior, los vendedores ambulantes hacían su agosto vendiendo postales y reproducciones de la súbitamente famosa Mona Lisa. Luego, el retrato de Baltasar Castiglione y de Rafael ocupó el espacio vacío que había dejado el robo. Y ya dijimos que incluso desapareció del catálogo oficial del museo. Ya nadie esperaba recuperar la famosa Gioconda. Y nada se supo ni de la obra ni del ladrón hasta finales de noviembre de 1913, cuando un anticuario florentino, Alfredo Geri, recibió una carta firmada por un tal Leonardo, que no era otro que Vincenzo Perugia. En esta carta ofrecía devolver la Gioconda a Italia, a cambio de una recompensa de 500.000 libras. El anticuario se puso en contacto con el conservador de los Uffizi, Giovanni Poggi, que le animó a contestar a Leonardo, mostrando su interés por la obra. Perugia viajó entonces en tren con el cuadro desde París a Florencia. Allí se alojó en el Hotel Trípoli. El 12 de diciembre de 1913, los dos expertos italianos mantuvieron una reunión con el ladrón. Primero en su hotel y después en los mismísimos Uffizi, el famoso museo italiano, donde pudieron comprobar la autenticidad de la pintura, porque había numerosos inventarios, estaban los sellos del Louvre, y compararon las grietas de la pintura, llamadas craquelures, con una fotografía del original. Mientras Perugia volvía al hotel a esperar su recompensa, Geri y Poggi llamaron a la policía, que detuvo inmediatamente al ladrón. Lo más curioso es que durante los 2 años en que la Gioconda estuvo desaparecida, se encontraba en realidad no muy lejos del Louvre, en un armario cerca de la cocina del piso de Perugia. Ahí la tuvo escondida durante aquellos 2 años y 111 días. La sentencia que le impuso el juez por el robo fueron solo 12 meses y medio de cárcel. Y creo recordar que ni siquiera cumplió la pena completa, lo soltaron antes. Digamos que ante la opinión pública italiana, puesto que había esgrimido argumentos patrióticos y entonces había una gran efervescencia nacionalista en Italia, recordemos que la unificación estaba muy reciente, pues digamos que caía simpática a la opinión pública y al fin y al cabo no parecía el prototipo del
del delincuente patibulario y malvado. Italia se avino a devolver la obra de arte a Francia, pero antes la estuvo paseando por toda Italia. Fue a Florencia, Roma y Milán. Ya de nuevo en Francia, el cuadro se exhibió durante unos días en la Escuela de Bellas Artes de París antes de trasladarlo definitivamente al Louvre. Entre las razones que había aducido Perugia para robar el cuadro era devolverlo a su legítimo dueño, porque según él estaba en Francia como fruto del expolio napoleónico. Es decir, Napoleón había invadido Italia y se había llevado por la cara esta obra de arte. Pero como vemos, Vincenzo Perugia no estaba muy enterado del asunto, puesto que la pieza había sido comprada legítimamente por el rey Francisco I. Quizás pensemos que el tal Perugia, aparte de ser un gran patriota, era un poco cortito. Y esto se nota especialmente en que fue víctima de una estafa. En última instancia, él no fue el autor, como diríamos hoy, con una expresión un tanto cursi, el autor intelectual del robo. Él fue inducido a este robo por un estafador. Eduardo de Valfierno, el argentino que vendió 6 veces la Mona Lisa. Así titula un artículo conmemorando los 100 años del golpe, el diario Clarín de Argentina. Me voy a ceñir en buena parte al relato de este artículo. Valfierno había llegado a París después de varias estafas en Sudamérica, junto a su socio Yves Chaudron, un virtuoso falsificador de obras maestras. En Francia, se adosó el título de marqués y comenzó a planear su golpe más ambicioso. La eficacia de Valfierno residía en su paciencia. A Chaudron le llevó 14 meses concluir 6 copias impecables de la Mona Lisa, mientras Valfierno iba detectando a media docena de millonarios dispuestos a comprar el cuadro, con tal de tenerlo en la pared de su casa para su uso y disfrute personal. La obra original era lo que menos le interesaba a este estafador argentino. Solo necesitaba que la noticia del robo recorriera el mundo para vendérsela a sus potenciales compradores. Cuando ya tenía las 6 copias y los futuros clientes, solo faltaba una cosa para poder venderlas, y era que alguien robase el cuadro. Si el cuadro estaba colgado en un museo, no podía venderlo. Ya me entendéis. Así que se dedicó a convencer al bueno de Vincenzo Perugia de que robase el cuadro, por razones patrióticas, y él se encargaría de hacerlo llegar a Italia porque decía que tenía buenos contactos, etcétera, etcétera. La cuestión es que después del robo, Vincenzo se quedó con el cuadro esperando y esperando. Lo escondió en un doble fondo en el armario de su habitación y ahí siguió esperando y esperando hasta que se decidió a actuar por su cuenta. Y ahí fue cuando lo pillaron. Pero esta historia ya la conocemos. Entre tanto, ¿qué hizo Valfierno? Pues nada, venderle la auténtica Mona Lisa, con todas las comillas que queráis, a 6 excéntricos ricachones que estaban dispuestos a pagar el oro y el moro por tener aquel cuadro en su casa y poder contemplarlo de manera exclusiva. Cuando se descubrió el pastel, evidentemente ninguno de los estafados dijo «esta boca es mía». Y eso por varias razones. La primera que se me ocurre es que posiblemente sea un delito comprar estas falsificaciones. La segunda es que quedaban como tontos de capirote, pues se habían dejado engañar. Era el crimen perfecto. Valfierno, entre tanto, cambió una vez más su identidad y se fue a vivir a Estados Unidos, a vivir a cuerpo de rey, con el dinero obtenido de estos 6 incautos ricachones. Y gozando plácidamente de su fortuna, vivió sin sobresaltos hasta su muerte en 1931.
Pero antes, en un prurito de soberbia, le confesó a un amigo, el periodista norteamericano Carl Decker, el origen de su fortuna. Aportó datos, fechas, descripciones y hasta el nombre de los 6 millonarios a los que había estafado, con la única condición de que la historia se divulgara después de su muerte y su vida misma fuese leyenda. Y hasta aquí el relato del robo de la Gioconda o Mona Lisa. Espero que os haya gustado este episodio de Primum Gradus. Y si os ha gustado, pues poner un me gusta. También podéis comentar a través de los comentarios de iVoox, valga la redundancia, o podéis hacer cualquier comentario a mi correo primumgradus@gmail.com. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Os espero en el próximo. Adiós.